Con mis saludos paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula La Fiscalía debe investigar a los patrones de Melo. Melo es José Elías Melo, que acaba de ser condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Dice así: el juez del caso condenó a José Elías Melo por su participación en los delitos de cohecho, por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos a favor del consorcio de la Ruta del Sol 2, conformado ese consorcio por Odebrecht y Episol, empresa controlada por Corfi Colombiana, que pertenece al Grupo Aval y que tenía como presidente a Melo. La condena, que da cárcel entre 8 y 11 años, solo se refiere a los $6,5 millones que recibió Gabriel García Morales, viceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe, con lo que sigue sin saberse quiénes pagaron el resto de las coimas por $11 millones que Odebrecht le confesó a la justicia norteamericana, además de las otras detectadas luego por $20 millones más, y sobre las cuales la Fiscalía no ha acusado a nadie por pagarlas. La condena se dio a pesar del fiscal Martínez, porque, según el editorial del Espectador, el juez se vio motivado a regañar a la Fiscalía por haber hecho una pobre presentación de los hechos. La Fiscalía además no adelanta este proceso como uno solo, que es lo obvio, sino como varios, para dificultar las investigaciones. Y a fin de impedir que la justicia actuara a plenitud, la Fiscalía no acusó por lavado de activos ni enriquecimiento ilícito, aunque, según explicó el juez, se confirmó la existencia de copias de 3 cheques, giros que se hicieron entre las cuentas del Banco de Occidente y Banco de Bogotá del Grupo Aval a través de fiduciarias a la banca privada de Andorra, Europa, donde se crearon las cuentas para hacer efectivo el pago de los sobornos. En un país menos pútrido que Colombia, estas omisiones tumban a Martínez. Como era de esperarse por estar hasta el cuello personas tan poderosas, se oyen voces irresponsables que, sin siquiera referirse a los hechos del proceso, absuelven a Melo y a sus jefes en el Grupo Aval, a pesar de que esta es la tercera decisión legal en su contra, la tercera decisión legal. Porque el superintendente delegado para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria señaló que las pruebas no dan cuenta de una supuesta condición de víctima de Odebrecht en cabeza de Episol y Corfi Colombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos desde la concesionaria de la Ruta del Sol y en consorcio constructor Consol. Por pago de sobornos, además le imputó pliego de cargos a José Elías Melo. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por su parte, condenó a Melo y a Episol y a Odebrecht y a sus ejecutivos al pago de $800 millones por los sobornos con los que lograron el contrato corrupto del consorcio de la Ruta del Sol 2. La sentencia agrega que las gestiones de José Elías Melo como presidente de Corfi Colombiana se enmarcaron dentro del manejo del conglomerado empresarial del que hace parte esa entidad. Con cada verdad que se destapa, resulta más cínico que el fiscal Martínez se niegue a abrirles investigación a los jefes y propietarios del Grupo Aval, quienes, por el contrato corrupto de la Ruta del Sol, se ganaban el 33% de la utilidad que se produjera, además de las ganancias que les rindiera a sus bancos ser los mayores prestamistas al consorcio. Para no investigarlos, Martínez, a quien de estas platas le han llegado sumas importantes a sus bolsillos, da como cierto, sin probarlo, que los de Odebrecht les regalaron a sus socios los $10 millones en sobornos que a ellos les correspondía aportar, y que Melo
se arriesgó a 11 años y más de cárcel para acabar de enriquecer a sus jefes sin que éstos lo supieran ni les sacara ninguna ganancia ocasional a sus delitos. Todo en este caso hiede de lejos. Aunque sigan echándoles tierra a estas desfachateces, no dejan de saltarles liebres que escandalizan. En el nuevo carrusel de contratación descubierto, el de las 30.000 aulas para colegios públicos, aparece el Euberto Martorelli en el Ministerio de Educación, preciso cuando 2 empresas peruanas asociadas en la corrupción de Odebrecht se quedaban con contratos por 800.000 millones de pesos. Se conocieron más pruebas de dineros de la Ruta del Sol 2 a la campaña Santos 2014, como el llamado fiscal ad hoc, con razón, le reabrió la investigación a Gina Parodi y a Cecilia Álvarez por la vía Ocaña-Gamarra, también debe abrírsela al fiscal Martínez, porque su violación a la ley 1437 de 2011 es la misma de las exministras. A tanto llega el tapin que el Consejo Nacional Electoral no le permite a uno de sus magistrados conocer el expediente de archivo de los procesos de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga por recibir plata de esta corrupción. Bogotá, 12 de abril de 2019. Muchas gracias.